El esclarecimiento de la forma en la que se pobló América es un camino de la oscuridad hacia la luz. Cada dato arqueológico, cada resto fósil, cada impresión en la piedra podrán ser interpretados como una respuesta. Los científicos e investigadores debaten en la actualidad rutas migratorias y características morfológicas del hombre primitivo en Latinoamérica. Aquel hombre originario que hoy es desenterrado tenía también la misma preocupación y ofreció su visión particular del poblamiento a través de sus relatos. Las leyendas, sostenidas por la tradición oral, han llegado más o menos indemnes hasta nuestros días y constituyen el primer esbozo de un conocimiento a propósito del origen. Una de estas mitologías es un texto emblemático de la cultura maya, el Popol Vuh. Los dioses mayas parecen hechos a imagen y semejanza del hombre. Son imperfectos, vengativos, amantes del ocio y del juego. En el Popol Vuh, la creación del hombre es el resultado de un proceso evolutivo en el que la versión definitiva resulta superadora de la inicial. De lodo hicieron la carne del hombre, pero vieron que no estaba bien, porque se deshacía. Entonces desbarataron y deshicieron su obra y su creación. Al instante fueron hechos los muñecos labrados de madera. Se parecían al hombre, hablaban como el hombre, pero no tenían alma, ni entendimiento. Enseguida fueron aniquilados, destruidos. Finalmente, de maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres. Los 4 hombres que fueron creados. El encuentro de europeos y americanos exigió teorías que dieran cuenta de la mutua ignorancia. Para los pueblos originarios, los españoles eran los dioses antiguos que habían anunciado que un día regresarían. Para los europeos, América era un nuevo paradigma, difícil de encuadrar entre sus verdades absolutas. Sus interpretaciones fueron tan arriesgadas como las autóctonas. Supervivientes de la Atlántida, descendientes de Noé, habitantes del paraíso, e incluso alguna de las 10 tribus perdidas de Israel que escapó de la dominación asiria. Para la mayor parte de las teorías que creen que el origen del hombre es producto de un proceso migratorio, el estrecho de Bering fue la puerta de entrada al continente. Por allí habrían llegado los primeros grupos de cazadores-recolectores. Su existencia se confirma fundamentalmente por los hallazgos arqueológicos de Clovis y Folsom. Clovis es un sitio arqueológico que se encuentra en el estado de Nuevo México, en los Estados Unidos, que fecha cerca de 11.300 años atrás. Es un sitio caracterizado por un punta de proyectil muy especial, que muchos arqueólogos piensan que es la primera invención tecnológica de los americanos. Y este punta proyectil está asociado con los huesos de un mamut. Y allí empezó la primera teoría de poblamiento de América. Y cuando se establece una teoría como así, todos los sitios arqueológicos encontrados después son comparados a este sitio y a este modelo.
Por lo que podemos deducir, los habitantes del complejo Clovis se movían en pequeños grupos. Eran cazadores y recolectores de frutos silvestres. Sus presas principales eran el mamut, el bisonte y algunos animales menores como el ciervo y el caribú. Cuando alguna de las áreas de caza se agotaba, se desplazaban hacia el sur, lo que ha llevado a suponer que de esta manera, y a lo largo de miles de años, se realizó el poblamiento americano. Este emigrante se conoce bajo la denominación de paleoindio, y habría llegado al continente al menos hace ya más de 11.000 años. Para Clovis, el paleoindio fue el protagonista excluyente de este proceso migratorio originado en el norte de América y que se fue extendiendo hacia el sur continental. El hombre viene migrando, posiblemente del sudeste de Asia, se transforma en el noroeste de Asia, adquiriendo las características típicas de los asiáticos como actualmente se los conoce, pasan por el estrecho de Bering, estaban adaptados al frío, así que no les hubiera costado mucho, llegan hasta el extremo norte de América y de ahí van descendiendo y pueblan todo el continente hasta Tierra del Fuego. Es el modelo clásico de poblamiento americano por el estrecho de Bering. Sin embargo, en la remota y todavía algo primitiva Buenos Aires, a finales del siglo XIX, Florentino Ameghino, paleontólogo y naturalista autodidacta, se animaba a desafiar este pensamiento. Durante el primer Congreso Internacional de Americanistas de París, en 1879, Ameghino sostuvo que el hombre era originario de América. La teoría de Ameghino postula que el hombre es originario de América, concretamente en la Argentina. Los restos que va hallando son mucho más antiguos que lo más antiguo encontrado en el Viejo Mundo. De ahí que él parta de ese paradigma. El hombre se origina en América. La teoría produjo un breve cisma en el universo científico. No solo ponía en duda los trabajos producidos hasta el momento, también significaba que Latinoamérica investigaba y estaba en condiciones de producir conocimiento. Hasta tal punto las ideas de Ameghino cuestionaban al modelo Clovis, que el mismo Alex Hrdlicka, un defensor de la teoría del ingreso por Bering, se trasladó hasta Buenos Aires para intentar descartar punto por punto las ideas de Ameghino. Ameghino había determinado la existencia de un antiguo eslabón en la cadena de la evolución, el Homo pampeus, quien por los indicios encontrados había convivido con megafauna extinta. Eso le permitió presumir una antigüedad que hacía del Homo pampeus el antecedente más antiguo en la historia del hombre, y por tanto supuso que desde la Patagonia se había desplazado hacia el norte completando el poblamiento de la Tierra. La reacción de la comunidad científica internacional fue clara y contundente. Rechazó las hipótesis de Ameghino y arrasó no solo al Homo pampeus, su propuesta más arriesgada, sino también la idea de que el hombre sudamericano había convivido con animales extinguidos. Sin embargo, en este caso, el tiempo demostraría que Ameghino tenía razón. El hombre primitivo había compartido su tiempo y su espacio con los gigantes de la prehistoria. El modelo de migración terrestre propuesto por Clovis parecía indiscutible. Y nadie se atrevía a poner en duda que el paleoindio había sido el primer habitante de América. Sin embargo, nuevas investigaciones volvieron a poner en duda estas afirmaciones categóricas. Si los paleoindios se extinguieron, ¿de dónde descienden entonces los pueblos de América? Las características morfológicas de la mayoría de los pueblos originarios de Latinoamérica son de indudable origen asiático,
y corresponden a un segundo grupo de emigrantes que también habría llegado por Bering. El amerindio. La característica típicamente asiática es interpretada actualmente como una característica de adaptación al frío extremo, sobre todo la región facial superior. Por eso es que los indígenas que encuentran los españoles cuando llegan son tan parecidos a los hombres del noroeste de Asia. La existencia del amerindio viene a poner luz sobre el origen de la población latinoamericana actual, pero deja abierta la discusión acerca del primer habitante de Latinoamérica. Si los paleoindios llegaron por Bering hace 11.500 años, y más tarde lo hicieron los amerindios, ¿cómo puede explicarse que existan evidencias de pobladores de Sudamérica cuya antigüedad es mayor a los 12.000 años? Algunos investigadores sostienen que el hombre llegó a América hace ya más de 35.000 años y que Bering no debe considerarse como el paso excluyente. Las avanzadas investigaciones en Taima, Venezuela, Pedra Furada y Toca da Esperança en Brasil, y fundamentalmente el hallazgo del sitio arqueológico de Monteverde, son suficientes al menos para poner en duda la hipótesis de una única entrada al continente. Monteverde está ubicado a 800 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Posee dataciones de carbono 14 que certifican una antigüedad de más de 12.500 años, es decir, al menos 1.500 años antes de Clovis. Los sitios de Clovis están fechados en 11.500 antes del presente. No son más antiguos que eso, nunca. Ahí surge la disrupción con Monteverde, porque Monteverde tiene una fecha entre 12.500 y 13.000 antes del presente. Entonces muchas personas se preguntan, bueno, ¿qué tanta diferencia entre 11.500 y 12.500? Son solo 1.000 años. Pero la diferencia es latitudinal. Lo Clovis, cierto, original, está en Nuevo México. Y Monteverde está a los 41 grados sur, en Puerto Montt. Luego, si habían personas hace 12.500 años atrás en Monteverde, esas personas llegaron a América hace 20.000 años atrás por el estrecho de Bering. Y entre 20.000 y 11.500 sí hay una enorme diferencia. Las opciones de entrada al continente americano son al menos 5. La ruta de Bering e Islas Aleutianas, la más aceptada por los investigadores. Por el Pacífico Central desde la Polinesia, lo que podría explicar los antecedentes morfológicos del paleoamericano. Por el norte europeo. Por el sur de Europa o el norte de África hasta las costas del Mar Caribe. Y finalmente, por el sur continental a través de un eventual puente antártico que conectó a Australia con Sudamérica. Esta última es quizás la que ofrece menos sustento científico. Las otras, en cambio, son un campo fértil para formular hipótesis y arriesgar algunas atrevidas conclusiones. La hipótesis de la entrada por Bering parece ser indiscutible. Los estudios dan por sentado que América y Asia estuvieron unidas y que la migración se produjo en forma escalonada a través de ese paso. Sin embargo, esta probabilidad no es suficiente para clausurar el estudio de otras posibilidades. Probablemente se desplazaban a medida que agotaban los recursos para su subsistencia. La aparición de climas más benignos, el abrigo de las rocas, la protección contra animales y la cercanía de cauces de agua terminaron por establecer preferencias habitacionales y permitieron a los grupos concentrarse en un área específica más o menos reducida.
A partir de esta relativa estabilidad, el hombre comienza a comprobar ciertas recurrencias climáticas que le permiten establecer ciclos. Estos ciclos derivarán en los primeros avances sobre el control de los recursos naturales y el aprovechamiento integral de sus frutos. Existen indicios en el área central andina, en la cueva del Guitarrero en Perú, de cultivos de frijoles que podrían tener una antigüedad de 9.000 años. El maíz en Ecuador, la calabaza y el aguacate en México se cultivan ya hace 4.000 años. La quinoa y la papa en Bolivia constituyen los primeros indicios de una actividad agraria y confirman el lento paso de una economía de caza y recolección hacia una sustentada en asentamientos permanentes que se habría producido entre 3.000 y 6.000 años atrás. Los primeros asentamientos comienzan a producirse, y hacia el sexto milenio, las cuevas habitadas por cazadores demuestran en sus pinturas la familiaridad con los camélidos, que ya pueden considerarse como domesticados. Las novedosas condiciones de la subsistencia en lugares más o menos estables permitieron la aparición de una nueva abundancia: el tiempo. Tal vez como simples manifestaciones de un ocio incipiente, tal vez como una breve crónica de la jornada, quizás como un juego o un primer esbozo de la historia, aparecen las primeras pinturas rupestres. ¿Habrán tenido conciencia de la importancia de sus señales? ¿Habrán pensado entonces que sus trazos llegarían hasta nosotros? ¿Habrán pensado que habría un nosotros? O tal vez, como nosotros, pensaron que su propio tiempo sería eterno. Aquel hombre que habría llegado por Bering hace 35.000 años consumió al menos 25.000 para establecerse en la nueva geografía. Los milenios futuros producirían transformaciones inimaginables. Lo que es decididamente indudable es que a ambos lados de Bering, en algún momento de la historia, el desarrollo de la humanidad fue hipotéticamente similar. Impulsado por la supervivencia o por la curiosidad, el hombre se dispuso a hacer suyo un nuevo territorio inexplorado. A cada extremo de esta pared, el hombre experimentó desde las primeras formas de agrupación familiar y grupal hasta las más complejas formas de organización. Detrás de la obsesión antropológica, histórica, sociológica o arqueológica, se esconden a veces intereses que pueden desembocar en peligrosos argumentos para consolidar posiciones políticas, justificar atrocidades y asegurarse jerarquías o supremacías. Para algunos, ser los primeros es también ser los mejores. Aquellos hombres originarios habrán llegado por el Atlántico, por el Pacífico, por el norte, por el sur, hace 10.000 años, hace 100.000 años, paleoamericanos, paleoindios, los primeros, los últimos. La ciencia en su hambre vital encontrará tarde o temprano las respuestas. Sabrá cuándo y de dónde llegaron. Se podrá aventurar quiénes eran. Ese día, de alguna forma, será un día como todos los demás,
en el que aún tendremos pendiente un enigma inquietante. ¿Hasta dónde se llegará? ¿Quiénes y cuántos serán los que alcanzarán el final de este largo camino de incertidumbres?